La Biblia declara en Mateo capítulo 6 los versos 16 al 18, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A continuación te compartimos un corto donde Paul Washer nos habla sobre el ayuno, esperando que te sea de suma bendición. Si este video al final te ayudó, te pedimos que nos apoyes con un me gusta, ya que de esta manera nos ayudas a que YouTube recomiende nuestros videos a más personas. También te pedimos que te suscribas y actives la campanita. Continuemos. Estamos hablando sobre el ayuno y le pedimos al doctor que nos diera una definición. Pero, ¿qué perspectiva espiritual podemos tener sobre el ayuno? Primero que nada, en Mateo 6 nos damos cuenta que Jesús enseña que Él supone que su pueblo ejecutara ciertos actos de piedad. Uno de ellos es dar a los pobres en Mateo 6:3. Y otro es orar. Él dice, cuando ustedes oren, y luego, sin cambiar el tono, dice, cuando ayunen, en el versículo 16, de modo que Jesús asume que su pueblo será uno que da, ora y ayuna. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos al considerar el ayuno. Un anciano maestro de la Biblia llamado hermano Conrad me dijo una vez que caminar en la verdad es caminar en el filo de una navaja. Puedes caer a ambos lados. Y en lo que se refiere al ayuno, igual que con otras doctrinas cruciales, hay por todos lados grandes corrientes de pensamiento. De modo que tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que Jesús enseñó sobre los fariseos y de su uso hipócrita del ayuno. Ponían su rostro triste. Yo no lo creía, pero hacían maquillaje de una mezcla de cenizas y lo ponían en su cara para que la gente supiera que estaban ayunando. Y en una de las cosas más aterradoras que Jesús dice en toda la Biblia, se refiere a ellos. Dice que han recibido su recompensa. Déjeme decirle, hermano Paul, que cuando estuvimos en Líbano durante el Ramadán, algo que ellos hacían unos a otros era mostrarse la lengua para ver si estaban ayunando o no. Si la lengua estaba cubierta de una capa blanca, quería decir que estaban ayunando. Si estaba limpia, sabían que habían roto el ayuno. Era algo serio. Se revisaban unos a otros para saber quién y quién no estaba ayunando. Y claro, si no estabas ayunando, era discriminado. Eso muestra no solo la hipocresía, sino también lo absurdo de una religión que no es bíblica y que no tiene a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos de hacer todas las cosas para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. En lo que se refiere al ayuno, la gente siempre me hace esta pregunta. ¿De qué se trata el ayuno? Como sabes cuándo ayunar y por qué ayunas, primero que nada, debes tener la teología correcta con respecto a la soberanía de Dios, de su señorío sobre todo el mundo. Ayunar no es un medio para manipular a la deidad. No tenemos la vieja idea pietista de obtener algún favor de Dios haciéndome sufrir. Los cristianos sufren. Una persona que en verdad camina con Dios y practica la santidad sufrirá en este mundo caído, pero nunca será un sufrimiento autoinfligido. De modo que el ayuno no tiene ese propósito. La mejor manera que tengo para describir el ayuno y la causa de este es: todo se trata de una pasión expulsando otra pasión. Déjame darte un ejemplo. Digamos que he tenido por 3 años el deseo de salir de vacaciones con mi esposa
y ahorramos, hablamos de ello. Todos los días sale a coalición. Marcamos los días en el calendario y después de 3 años salgo por la puerta, totalmente entusiasmado por esta maravillosa pasión que cumpliremos. Me iré de vacaciones con mi esposa. Justo en ese momento, cuando me estoy subiendo al auto, mi pequeño hijo Ian llega corriendo hasta mí, se agarra la cabeza y dice, papi, papi, mi cabeza, y se desploma en la banqueta. Ahora, en ese momento, ¿me detendré y diré, 3 años y no podré ir de vacaciones? No. ¿Qué ocurrirá? En ese momento ya me he olvidado completamente de las vacaciones. Ya no me importan. De hecho, si alguien menciona que he perdido mis vacaciones, lo voltearía a ver como si fuera un monstruo. ¿Por qué? La pasión que tengo por mi hijo y su necesidad ha expulsado cualquier pensamiento de cualquier otra pasión. Eso es ayunar. ¿Por qué ayunamos? Escucha, en verdad puedes caer en el legalismo con el ayuno. Puedes caer en tantos errores, pero si guardas lo que he dicho con respecto a la pasión, eso te guardará. Y me refiero a esto, digamos que alguien que amo está perdido y parece que cada vez que le predico el Evangelio, él es una puerta cerrada y estoy comenzando a dudar de que Dios ha puesto su carga sobre esta persona en mi corazón. Entonces, ¿voy a ayunar 2 días para ganar la salvación de esa persona? No. Estaré tan preocupado por esta persona que el alimento ya no será importante en mi vida. No me interesará. Se trata de pensar en las naciones donde el Evangelio no está siendo predicado. Debemos ser cuidadosos aquí. ¿Por qué? Porque debemos confiar en la soberanía de Dios o nos volveremos locos. Es decir, hay tanta necesidad ahí fuera, pero creo que Dios puede poner cargas sobre su pueblo, hasta el punto que es correcto decir, no es que deje el alimento para conseguir algo, es que esta pasión es tan fuerte en mi corazón que incluso la mención del alimento se ve casi incorrecta. Las personas que en verdad pueden ayunar son personas que tienen pasión por Dios y el avance de su reino. Cuando lo vemos de esa manera, entonces no se vuelve legalismo. Doctor, ¿no es una perspectiva maravillosa? Es, y algo que he considerado durante el ayuno es, que cuando sientes el dolor de hambre sobre otra provocación para orar y enfocarse en Dios, y para expulsar el asunto del hambre, porque el hambre no se irá de una manera sobrenatural para ayunar. Pero puedes utilizar esas molestias para enfocarte más en el Señor. Eso es tan cierto. De hecho, cuando de vez en cuando el Espíritu Santo trae a la mente algo sobre algún área en particular, y en mí a veces estoy tan ocupado que no estoy practicando la presencia de Dios. Y a veces ayuno en esos días. ¿Por qué? Por la misma razón que dijo el doctor. Cuando me separo del alimento, lo cual significa también separarse del compañerismo en nuestro país, cada vez que hay una punzada por el hambre, cada vez que me siento débil, no sé qué sea, no lo puedo explicar, pero lanza mi mente justo a la presencia de Dios. Hay muchas razones en las Escrituras para ayunar, pero esa es una de mis favoritas. Una de las razones en mi vida para ayunar es esa. Otra razón para ayunar que la gente a menudo pasa por alto es preparación y crecimiento en santidad a fin de poder verte tal y como eres. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que te encuentras con un cristiano en tu trabajo y tú lo saludas y se porta muy contento, incluso un poco ofensivo y se va como rayo.
Y un par de horas después se regresa y dice, escúchame Mike, no me he sentido bien el día de hoy. He tenido muchos problemas. Me ha dolido la cabeza, simplemente no soy yo mismo este día. Bueno, de hecho, es todo lo contrario. Está siendo él mismo cuando hizo eso. Verás, cuando tenemos comida, comodidad, abrigo y todo va bien, no estaremos viendo la verdadera imagen de nosotros mismos. Estaremos viendo una persona apuntalada por todas las bondades de su vida. ¿Cierto? Ahora, si quitas todo eso de su vida, esa persona se volverá irritable, temperamental, egoísta y todo eso. Ese será el verdadero él. De modo que cuando ayunamos hay una maravillosa oportunidad, especialmente si eres una persona que no come bien, porque si tu estilo de vida es no comer bien, entonces cuando ayunes tu cuerpo va a protestar, no a sentir hambre. Lo que más quiero preguntar, hermano Paul, es ¿qué directrices tenemos de las Escrituras sobre cómo exactamente debemos practicar un ayuno bíblico? Buena pregunta. Bien, como ustedes saben, no hay mucho en la Biblia con respecto a eso. El enfoque principal en la Escritura, sé que estuvieron discutiendo si era incorrecto tomar medicina en el ayuno. Y la respuesta es que por supuesto que no es incorrecto porque estaría perdiendo el punto por completo. Todo el punto de entender esto, tengo un hambre por Dios, o por el avance de su voluntad, que es tan grande que expulsa cualquier otro apetito, no como un fariseo que habla solo de tecnicismo, sino como la persona que aleja su plato de comida y tal vez aleja la compañía y todo lo demás, solo para estar a solas con Dios, para tratar algunos asuntos y luchar. Ahora bien, en mi vida personal he encontrado las siguientes cosas. Número uno, en realidad no necesito pensar en lo absoluto sobre el ayuno, a menos que esté tomando mis alimentos de una manera bíblica. Y necesito ser muy cuidadoso con eso. Debo de darme cuenta que la comida es para ser disfrutada, que ninguna comida debe ser rechazada si se recibe con agradecimiento, como Pablo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4. Pero al mismo tiempo, ayunar es como conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fluye del estilo de vida de una mente renovada por la palabra de Dios. El ayuno fluye de una vida habituada a la oración. Sobre la preparación, si siento que voy a pasar un largo tiempo ayunando, es decir, más de una semana, soy muy cuidadoso de la cantidad de agua que ingiero. Tomo mucha agua. Tengo mucho cuidado antes de ese tiempo de comer cuidadosamente. Me gusta tratar de comer muchos vegetales y cosas como esas. Cierto, ya sabes, te vuelves glotón. Pero en realidad no hay mucho sobre cómo practicarlo exactamente. Vemos casos donde los judíos escucharon que estaban a punto de ser destruidos por el malvado Amán y vemos que fue inmediato. No hubo mucho tiempo para preparación, solo se le dijo a la gente que ayunaran. Y la crisis era tan grande que casi se puede ver el pueblo judío cayendo de rodillas y sobre sus rostros por todas partes y ayunando. Y vemos el caso de Cristo simplemente yendo al desierto, siendo impulsado por el Espíritu. En ese caso no vemos mucha preparación. Una de las razones es porque era un estilo de vida bíblico. Su estilo de vida era bíblico. Permítame preguntarte, ¿cuánto ayunas?
Sé que la gente tiene diferentes maneras de ayunar. ¿Llevas un diario en el que registras las cosas por las que oras? ¿Y en qué punto sabes que es el momento de terminar el ayuno? Bueno, yo a veces ayuno en días que separo. Cuando no voy a estar en el edificio de la iglesia y no voy a contestar el teléfono porque voy a estar metido en la palabra o estaré orando. Eso no ocurre a menudo. A veces cuando sé que voy a tener días muy ocupados, ayuno para que en todas mis ocupaciones, como el doctor dijo, cuando llegue la punzada del hambre, regrese mi mente hacia lo que en verdad importa. Amo ese punto, es genial. Debemos ser muy cuidadosos. Hay muchas personas haciendo toda clase de inferencias de las escrituras sobre cómo se supone que se debe ayunar, siendo que esas inferencias son inferencias humanas y no mandamientos. Solo hay que ser como un hombre que establece sus pasiones. ¿Cómo sé cuándo debo detener el ayuno? Esto va a sonar muy secular y trillado, pero básicamente me detengo cuando quiero detenerme, cuando siento que es suficiente. Es decir, otra vez, no estoy tratando de obtener algo de la deidad, esto se trata de mi pasión. Cuando me siento confortable, cuando siento paz, es momento de terminar. Quiero hacer una distinción entre... No me gustaría decirlo de esta manera, pero en el Antiguo Testamento no vemos el ayuno que vemos en el Nuevo Testamento. Date cuenta de esto, cuando ayunamos no se trata de sufrimiento, pues estamos ayunando la presencia de Cristo. ¿Cómo podrías no deleitarte? Aprendí hace mucho tiempo de un amigo de Perú. Me dijo, tu ayuno es tan sufrido que es legalista porque no es un deleite. Y entonces me di cuenta que me separo de la comida no para morirme de hambre, me estoy separando de la comida porque hay algo mejor y este algo es Cristo. ¿Cómo puede ser algo sufrido si me lleva a un compañerismo más cercano con Él? Es decir, cuando ayunas debe haber sido un gozo. Esto ha sido una revelación maravillosa para mí. Y hermano Paul, se nos enseña en la Escritura que no debemos hacer un escándalo cuando ayunamos. No debemos usar el ejemplo de los fariseos. Debemos hacerlo en privado entre nosotros y el Señor. Pero a veces hay algunas otras personas que deben saber lo que hacemos, como nuestra esposa, para que no nos prepare alimentos o lo que sea. ¿Esto representa un problema? En lo absoluto, se trata de la condición del corazón. Permítame darles un ejemplo con el dar. Sabemos que debemos dar de modo que una mano no sepa lo que hace la otra. Pero algunas veces me encuentro con un joven predicador que está batallando porque casi no tiene nada. Ahora bien, puedo darle $20 sin que se dé cuenta y esto estaría bien. Pero a veces camino hacia él y le doy un cheque. O le doy algo de dinero y le digo, esto es de mi parte y quiero que lo sepas porque quiero que sepas que hay un predicador más viejo que aprecia lo que Dios está haciendo en tu vida y lo abrazo. Es decir, se trata de la condición del corazón porque puedes practicar las cosas más ocultas en el nombre de la idolatría. El punto aquí es, ¿se trata de la gloria de Dios y el beneficio de otros o es simplemente autoexaltación? Además, supongo que compartiéndolo con aquellos cercanos a ti, ellos podrían apoyarte en oración cuando atravieses el ayuno. Mis niños tienen 5 y 3 años y a veces cuando papi se tiene que separar de todo para orar, la pregunta a su madre, ¿qué está haciendo papi? Espero que mis niños se levanten a las 3 de la mañana por un vaso de agua y pasen por el estudio y me puedan ver llorando de rodillas.
Si se trata de hacerlo a escondidillas, pero también con eso debes ser muy cuidadoso. Otra vez, ¿estás buscando la gloria de Dios y el avance de su reino o tu propia exaltación? Amigos, dinos en los comentarios qué te ha parecido este video. Te queremos pedir un favor, y es que si eres de aquellos que ven nuestros videos diariamente, pero aún no decides suscribirte y activar la campanita, te pedimos que lo hagas, ya que de esta manera nos apoyas bastante a poder continuar. También te pedimos que nos regales un me gusta, ya que así YouTube recomienda nuestros videos a más personas. Nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?